contribuir a ello con mi exposición. Para que sea un poco más amena que la de ayer, les he puesto unas fotografías, vídeos no, porque ayer Juan Pablo me hizo un spoiler tremendo con la película El Gran Showman, pero yo me vengué adecuadamente y le expliqué que al final de Titanic el barco se hunde, con lo cual quedamos ya en paz. Vamos a hablar sobre gobierno de la empresa familiar, que por un lado, como comentaremos, no difiere en exceso del que es el gobierno de cualquier sociedad mercantil, pero sí que presenta unas particularidades que iremos viendo. De lo que quiero hablarles esta tarde es, en primer lugar, hacer una breve introducción de cuestiones de gobierno en empresa familiar, retomando muchas de las ideas que se han ido vertiendo ya esta mañana en las ponencias que me han precedido. Después hablaremos en concreto, por un lado, de los órganos societarios y por el otro, de los órganos específicos de la empresa familiar, y terminaremos hablando un poco del papel de los asesores externos. Ayer hablábamos del modelo de los 3 círculos que va planeando en cualquier sesión de empresa familiar. Y ayer nos servía para explicar un poco la idea de intereses contrapuestos que pueda haber y que se detectan a la hora de preparar un protocolo familiar. Pero este modelo nos sirve también para incidir en otras cuestiones, como por ejemplo en el plus de legitimidad que siempre se le concede al fundador de la empresa familiar, por entender que es la persona que puso en marcha el proyecto y, por lo tanto, por entender que es la persona que en definitiva le ha dado vida. Esto posteriormente se va trasladando poco a poco a las distintas generaciones. Ha sido muy interesante la ponencia de Roger, sobre todo por lo que traslucía sobre la relación padres e hijos, y creo que él le daba mucha importancia desde el punto de vista de los hijos, ¿no? Nos explicaba esas anécdotas de cosas que su padre le había explicado hace 50 años y seguían siendo importantes, ¿no? Y esto es un poco el papel del fundador o de las generaciones precedentes. Es muy importante también tener en cuenta qué pasa con las ramas familiares. En ocasiones actuarán de manera conjunta, en ocasiones habrá disensos y, de hecho, todo lo que les explicaba ayer sobre el protocolo familiar, en el caso de muchas empresas familiares que están ya en tercera o cuarta generación, lo que llega a producirse es una estructura de protocolo familiar y luego un mini protocolo familiar en cada una de las ramas, bien de manera articulada. Es decir, en el fondo, a esa rama puede interesarle articular a través de un protocolo formal sus relaciones como familiares y como miembros de esa parte de la sociedad, o de manera informal, que tratan de reproducir a pequeña escala las normas del protocolo general. Y aquí es muy importante tener en cuenta las relaciones personales y las relaciones empresariales, porque las dos inciden en toda la determinación, aunque en esto no me detengo porque ya se ha hablado mucho esta mañana. ¿Qué pasa con la manera en que la sociedad y sobre todo la familia va avanzando, se va sofisticando y va ampliando su base? La primera situación en que podemos encontrarnos es la de socios al 50%, de la cual ya nos han hablado esta mañana. Por cierto, que lo que no sabe Pilar es que yo soy uno de los abogados de esos 2 hermanos catalanes de un grupo de supermercados que estuvieron litigando. Y ahora que no nos escucha nadie, lo que sí puedo confirmarles es que la judicialización de estas cuestiones no deja satisfecho a nadie. Y esto es una cuestión que se la comentamos al cliente precisamente cuando llegamos a la fase litigiosa decisiva, que era el ejercicio de un derecho de separación, por tanto, exigirle a la empresa, que en el fondo era el otro hermano, que le comprara su participación. Y al final se llegó a un acuerdo, pero el acuerdo, de la misma forma que la sentencia judicial en su caso, es insatisfactorio para las dos partes, porque uno siempre acaba pensando que compra caro y el otro acaba pensando que vende barato, ¿no? Pero supongo que esto en el fondo es inevitable y al final es la única salida cuando se produce una situación de bloqueo en sociedades que están al 50%, que es una cosa además muy habitual. Y eso nos lleva seguramente a 2 únicas salidas si no hay consenso. Por un lado, la separación de uno de los socios, que es mucho más sencillo articularlo de esta manera, porque permite la pervivencia de la sociedad como tal
y la otra alternativa es la división, es decir, que al final cada cual se quede su porción de empresa y, por tanto, siga adelante cada uno con su camino, lo que equivale a dividir ese proyecto empresarial que antes existía. A medida que avanza la familia empresaria, se va ampliando la base, se van ampliando los sujetos implicados y eso acaba teniendo mucha trascendencia en cuestiones como, por ejemplo, la adopción de acuerdos, porque esa estructura 50-50 pasa a ser 25 o pasa a ser 30 o pasa a tener incluso divisiones distintas en función de cómo cada una de las ramas vaya avanzando y pues unos serán más numerosos, otros lo serán menos, pero en definitiva lo que llegamos es a una situación de atomización del capital. Y en ese tipo de situaciones, como les decía antes, se pueden producir los dos escenarios. El clásico, en que las ramas actúan de manera unánime y, por lo tanto, los hijos o los nietos o los bisnietos reproducen esa situación 50-50 porque todos votamos A o votamos B, o puede haber ya disensiones dentro de las propias ramas, con lo cual la estructura se deviene más compleja. Claro, ¿cómo se soluciona esto? Pues el emperador romano Constantino lo tuvo claro. Tengo 2 hijos, parto el imperio por la mitad. ¿Es una buena solución? Yo creo que no, pero es una solución práctica. En eso podemos estar de acuerdo. Sin embargo, más allá de partir el imperio romano o de partir la empresa familiar, yo creo que es mucho más interesante aprender a convivir. A mí me sucedió una cosa muy curiosa con una familia empresaria con la que estamos trabajando. Llevábamos mucho tiempo manteniendo reuniones, conociendo el perfil de cada uno de los integrantes. Básicamente eran un padre y 2 hijos, ya con edad, formación e incluso participación en la empresa suficientes como para que fueran personas a las que había que escuchar. Veníamos además de una situación previa conflictiva en que el padre precisamente había roto con su hermano y además parecía ser una especie de tradición familiar porque ya los abuelos también habían partido entre sí. Con lo cual, la máxima preocupación que nos explicaba el padre es: ¿no les va a pasar lo mismo a mis hijos? ¿Vamos a seguir reproduciendo el gen del conflicto que parece inherente a nuestra familia? Habíamos estado hablando mucho con ellos, muchas reuniones, mucho trabajo. Y después de todo eso, lo cierto es que yo podía tener mis dudas de si efectivamente la cosa iba a ir bien o iba a ir mal. Un día estábamos comiendo los 4 y los 2 hermanos habían pedido platos distintos, no recuerdo. Uno era de calamares con salsa y el otro no recuerdo de qué. El caso es que en un momento determinado de la comida, sin decirse nada, un hermano y el otro se cambian los platos y se acaban los respectivos platos intercambiados. Y en ese momento yo dije, pues vosotros os vais a llevar bien. O sea, todo lo que se había podido aprender en las reuniones que habíamos mantenido, creo que no contenía tanta información como ese simple gesto, porque además lo habían hecho de una manera muy natural, sin decirse nada, con lo cual te das cuenta de que eran personas muy bien avenidas. Y esa base humana es la que nos permitía pensar en que habría después una buena base para la relación empresarial. Una cuestión muy importante es saber acertar en cuál es la dimensión exacta que tiene que tener la estructura de gobierno de la empresa familiar. Ya les comentaba ayer que en alguna ocasión nos encontramos con 4 hermanos, que son los 4 socios, por tanto se ven en la junta o asamblea de socios. A lo mejor son también los 4 miembros del consejo de administración, con lo cual se vuelven a ver. No tiene sentido artificiosamente generar un nuevo órgano para que se vuelvan a ver las mismas personas con las mismas opiniones sobre las mismas cuestiones. Entonces, es importante evitar que haya órganos generados de manera artificiosa. Si son necesarios, perfectos, si no, no hay que obsesionarse con ellos. Porque si no, al final llegamos a esto, a tener un asistente del ayudante, del adjunto, del vicepresidente del Comité Nacional para reducir la burocracia. Y esto, evidentemente, no es necesario. En cuanto a los órganos sociales, bueno, aquí he intentado incluir todas las denominaciones que todos tratamos,
Claro, son los propios de toda sociedad. Lo que pasa que los podemos personalizar. En cuanto a la Junta General o Asamblea de Socios, siempre se abre el debate entre dos extremos, pragmatismo versus consenso. Y esto además se percibe mucho en el perfil que tiene cada uno de los miembros de la familia. Suele haber perfiles muy ejecutivos y muy orientados al éxito en la empresa que enseguida dicen, no, la adopción de acuerdos lo más fácil posible, 51%, régimen de mayoría, porque si no, con un 51%, además cuando te lo dicen ya tienen dibujado el escenario de quiénes van a decir que sí y quiénes van a decir que no, con un 51% poco más o menos esto se resuelve, esto lo aprobamos y vamos haciendo cosas. Claro, la otra opción es el consenso. Si es bueno que a la hora de tomar las decisiones estratégicas de la compañía sea el máximo número posible de personas el que esté implicado en ello y que todos remen en la misma dirección, que el máximo número posible vote a favor. Entonces, claro, ¿qué ponemos ahí? ¿Un 80% de mayoría? Claro, esos que tienen un perfil más ejecutivo dirán, con un 80 vamos a estar discutiendo horas y horas y días y nunca vamos a llegar a un consenso y vamos a estar bloqueados. Bueno, cualquiera de las dos opciones es válida. Por lo tanto, lo que hay que hacer es conocer bien cuál es el perfil de la empresa y cuál puede ser la mejor fórmula para ellos. Pero yo sí creo que es bueno que haya un consenso amplio, porque si no, al final, si nos vamos siempre al régimen de mayorías minoritarias, por decirlo de algún modo, a ese 51%, sí es verdad que será muy ejecutivo. Pero ¿qué grado de legitimidad van a tener esas decisiones frente a los disidentes? Lo que comentaba esta mañana, creo que ha sido Pilar, respecto a la ajenidad en que se sienten muchos de los miembros de la familia, que se van distanciando a medida que ven que sus opiniones no se tienen en cuenta, ¿no? Ese es el ejemplo claro. Si soy miembro de ese 49% que ha dicho que esto no le gusta y aún así se tira adelante, pues la verdad es que la situación va a ser más complicada. Al margen de los órganos sociales, respecto a la administración o gerencia. Claro, en un principio todos tenemos en la cabeza la idea de que una empresa sólida, una empresa fuerte, tendrá tendencia a tener consejo de administración. Nos parece que es el órgano colegiado más oportuno, porque además eso nos permitirá tener ahí un consejero independiente que también nos aporte valor. Sin embargo, hay ejemplos de situaciones en que hay administradores solidarios, administradores mancomunados, incluso un administrador único, en empresas que lo piensas y por su volumen de facturación, de trabajadores, por su peso específico, estamos ante auténticos cañones de empresa. Y aún así tienen esas estructuras sencillas, con algunos riesgos. Por ejemplo, administradores solidarios. Ya nos ha advertido Pilar que cada uno puede ir por su cuenta, y es verdad. Yo he vivido situaciones kafkianas de administrador solidario que convoca junta y el otro administrador solidario la desconvoca. Y el primero la vuelve a convocar y el segundo la vuelve a desconvocar y así hasta el infinito. Claro, esto es totalmente inoperativo, pero sin embargo hay empresas que con esas estructuras tan sencillas acaban funcionando y uno no entiende muy bien por qué, pero esto a mí siempre me ha traído a la cabeza el sector, por ejemplo, de los bares o restaurantes, que a veces vas a un sitio de comidas muy simplón, muy sencillo, poco estético, con comida casera y funciona a tope y siempre está lleno de gente comiendo. De repente alguien compra ese negocio, lo convierte en un bar de diseño, prepara ahí unos platos espectaculares, servicio muy atento, todo muy elegante y deja de ir la gente. Y no va nadie, y se hunde el chiringuito. Bueno, pues a veces no entiende uno muy bien por qué las estructuras simples funcionan y cuando tratas de complicarlas es precisamente cuando surgen los problemas. Al margen de los órganos sociales, pueden existir también órganos contractuales, sobre todo sindicatos de voto. Y esto nos sirve para ese mini protocolo que les comentaba respecto a las ramas familiares.
puede ser que nosotros tengamos una asamblea de socios en la que vamos a estar todos los miembros de la familia, pero previo a eso nos reunimos los miembros de nuestra rama y decidimos cómo vamos a votar. Y aquí hay como una mini asamblea de socios previa, en la que votamos efectivamente los que estamos aquí y decidimos el sentido del voto. Claro, esto a lo que puede conducir es a que si cada rama familiar hace su mini asamblea, al final la auténtica asamblea o junta de socios queda un poco vacía de contenido, porque llegamos todos ya con las cartas marcadas. Pero en situaciones en que las ramas familiares disponen de sindicatos de votos, bien contractuales por escrito, bien de manera informal, generalmente porque siempre hay alguno de los miembros de la rama que tiene clara ascendencia sobre los demás y consigue arrastrar sus votos, pues lo que acaba pasando es que la asamblea de socios auténtica, más que una sesión deliberativa o de debate, lo que acaba siendo es un mero acto de votación de acuerdos que, para bien o para mal, para ser aprobados o ser denegados, ya se ha resuelto con carácter previo. Por lo que respecta al acceso a los órganos societarios, en el caso de la asamblea de socios es bastante sencillo. Se adquiere por el hecho de pasar a ser socio de la compañía. Generalmente, en empresas familiares, esto acostumbra a ser mediante sucesión mortis causa. Sin embargo, hay formas de hacerlo antes: donaciones en vida, usufructos, sindicaciones. Y esto es muy interesante, sobre todo a través, por ejemplo, de la figura del usufructo, que ya ayer también se abordó, porque permite una introducción, por así decirlo, estacionada de la segunda generación. Si la primera generación, por ejemplo, mantiene los derechos económicos, con eso el fundador o la generación saliente puede disponer de un colchón económico, y se permite que sea la siguiente generación la que disponga de los derechos políticos, pues con eso ya empiezan a ser partícipes de la toma de decisiones en la empresa y poco a poco van entrando en ella. En cuanto al acceso al órgano de administración, aquí hay una cuestión que hay que determinar. ¿Nos guiamos por meritocracia o nos guiamos por vínculos de sangre? O incluso nos guiamos por criterios de igualdad o nos guiamos por criterios de meritocracia, porque es una de las cuestiones que ha salido mucho. La voluntad de tratar a todos los hijos por igual. Claro, desde el punto de vista del padre o la madre, pues eso es lo más natural. Pero siendo un poco más fríos, y si pensamos, uno, en el interés de la empresa, y vemos que hay uno más capacitado que otro, y dos, si pensamos en los propios sujetos implicados, ¿es justo para el hijo más capacitado o que más se esfuerza ser tratado igual que el otro? Santiago esta mañana lo ha dicho, esto desincentiva al hijo más capaz, porque evidentemente si primas al que menos aporta es en detrimento del que, si primas al que menos aporta, al tratarlos igual, es en detrimento del que aporta más. Entonces, ahí es una cuestión que hay que lidiar con ella, que no es sencilla y, de hecho, yo creo que es uno de los principales problemas con que nos encontramos a la hora de dar paso a la generación de sucesores. Entonces, ¿cómo regulamos los requisitos de acceso? Una forma para ello es el protocolo familiar. Y, bueno, ahí es habitual incorporar cláusulas en que nos definan muy claramente cuáles van a ser los requisitos para que uno de los hijos pueda acceder a un puesto en el órgano de administración, que es una cuestión que ya la comentamos en la sesión de ayer. Y además, dentro de los comités, a los que después me referiré, es posible generar un órgano específico que lo que haga es precisamente un seguimiento de los sucesores, que pueda llegar a hacer una evaluación de cómo han ido evolucionando y con ello se acabe generando una justificación razonada de esa meritocracia, porque también cuando vamos a decirle a uno que es más apto que el otro, no vale con decir porque sí, tiene que ser una situación razonada, justificada, porque solo de esta manera será asumida, primero, por el hijo, permitidme la expresión, descartado, y segundo, incluso en la empresa, porque
por más que pensemos que la familia empresaria tiene un ámbito de información íntima, pues bueno, la empresa familiar, como cualquier empresa y como cualquier organización humana, es el nido de la rumorología y, por lo tanto, cuanto más quieres que una información quede reservada, es cuanto más sabes que va a circular, ¿no? Y, por tanto, es bueno que toda la persona que esté en la estructura de la empresa sepa el porqué de una determinada elección. Y también aquí, evidentemente, tienen peso las ramas familiares. Por eso es recomendable una estructura de consejo de administración, sobre todo a medida en que ha ido avanzando en las generaciones la empresa, para que todos puedan estar representados y cada una de las ramas tenga a su propio representante en el consejo, cosa que lógicamente es mucho más difícil en caso de administradores solidarios o mancomunados. Respecto a los consejeros independientes, que es una de las grandes figuras con que se puede contar en una empresa familiar, los motivos para incorporarlos son muy claros. Sobre todo es que ellos tienen una visión distinta. No querría decir una visión desapasionada, me parece que había escrito la palabra en algún momento y la quité. No querría decir desapasionada porque podría sonar como peyorativo, ¿no? Y en el fondo pueden ser unos apasionados de la empresa familiar, pero no tienen las pasiones propias de la familia empresaria. Pasiones que van sobre todo en lo emocional y que acaban haciendo que no siempre se pueda ser suficientemente objetivo en la toma de decisiones, cosa en la que puede ayudar el consejero independiente aportando una visión externa, una visión más fría y una visión no condicionada por las relaciones previas humanas que pueda tener. Y además, como el consejero independiente no forma parte de la familia y por tanto no forma parte de las ramas, de ninguna de ellas, puede servir también de contrapeso en la toma de decisiones, más que pensando en el momento de votar un acuerdo, en el momento previo, en el momento deliberativo, tratando de hacer, si me permitís, como una especie de mediación entre las partes, aportando una visión ajena, una visión externa, para tratar de orientarles en el sentido del acuerdo. Los perfiles más adecuados para ser consejeros independientes pues acostumbran a ser profesionales de reconocido prestigio en sus respectivas áreas, en algunas ocasiones relacionados directamente con el sector de la empresa y en otras ocasiones relacionados simplemente con elementos que se considere que pueden aportar valor. Por ejemplo, un psicólogo puede ser un buen consejero independiente, por no decir ya, evidentemente, un experto en administración de empresas, aunque toda su trayectoria profesional haya estado vinculada a otros sectores que nada tengan que ver con el de la empresa. Porque, en definitiva, de lo que se trata no es de tomar decisiones muy técnicas sobre el mercado específico, sino de apoyar a la familia empresaria a la hora de orientar el futuro empresarial. Y en muchas ocasiones se puede recurrir a directivos de la propia empresa. Esto tiene su parte buena y su parte mala. La mala es que esa ajenidad, esa visión más fría, es más difícil que la tengan en la medida en que llevan ya tiempo no solo participando en la empresa, sino por tanto inevitablemente coexistiendo con los miembros de la familia. Y por lo tanto, si uno lleva 15 años, pues al final le caerá mejor uno de los hijos o le caerá mejor el otro. Por tanto, esa es la parte negativa, no tienen una visión tan aséptica. ¿Cuál es la parte positiva? Pues la parte positiva cae por su propio peso el conocimiento de la propia empresa, de todas sus singularidades, y además de eso, pues lanza un mensaje muy positivo para el resto de directivos de la empresa, que cuando la familia empresaria ha necesitado contar con un experto y sentarlo en un sillón del Consejo de Administración, no se ha ido a buscar a alguien fuera, sino que ha promocionado a ese puesto a alguien que ya estaba dentro, lo cual obviamente es un incentivo para todo el resto de sus compañeros. Y en cuanto a las previsiones del nombramiento, pues una manera de hacerlo es también incorporar una cláusula en el protocolo que nos oriente. Generalmente ya cuando se celebra el protocolo se tiene en mente ya quién va a ser el primer consejero independiente e incluso se puede establecer ya ahí mismo que se le nombra y después establecer también unos determinados criterios que van a aplicarse a la hora de elegir a los que le vayan sucediendo a lo largo del tiempo. Entonces, esta figura sí que es importante que tenga consenso porque va a ser un poco la voz
el pepito grillo de todo el resto de consejeros y, por lo tanto, si no llega a la primera reunión con la legitimidad de que todos confían en él, pues vamos muy mal porque difícilmente va a poder hacer aportaciones positivas y que tengan auténtica relevancia. Por lo que respecta a los órganos propios de la empresa familiar, los órganos ya no societarios, sino familiares. El primer órgano no es un órgano y es la reunión familiar. Tiene un carácter marcadamente informal, pero es muy importante, sobre todo en la medida en que la base personal de la empresa familiar y de la familia empresaria se vaya ampliando, que esa reunión familiar informal pues se vaya convirtiendo en costumbre. Porque además será el primer paso para muchos de los miembros de la familia. Generalmente, yo no sé si es verdad o no, pero muchos de los grandes directivos de empresas familiares cuentan anécdotas de cuando eran niños y jugaban entre las cajas del almacén de la empresa de papá. Yo no sé si es verdad o lo dicen porque es una forma de decir, no, yo llevo la empresa en el corazón desde el principio, ¿no? Pero sí que es cierto que a través de actos en los que participe toda la familia y que tengan relación con la empresa, pues se puede ir fomentando esa cultura de empresa familiar que al final va a ser como un pozo que después, en la medida en que los sujetos intervinientes vayan creciendo, pues va a tener su relevancia. Por ejemplo, pues oye, hacer una visita a la fábrica, incluso para los más pequeños, que vean el proceso de producción, aunque no entiendan nada, pero que les resulte interesante, que les resulte atractivo, que les resulte ameno y que sobre todo eso sea como una gota malaya, ¿no? Que ellos poco a poco vayan asimilando que pertenecen a todo esto, que no es la empresa de papá, sino que es la empresa de la familia. Claro, una pachanga de fútbol es otra buena opción, aunque también aquí cuidado porque puede ser momento de que salten rencillas y alguna patada se escape como forma de dar pie a esa columna de la izquierda que nos comentaba Santiago, ¿no? Pero bueno, si se juega con fair play, cualquier actividad lúdica puede servir mucho para la empresa. O hacer una comida familiar. El caso es ir uniéndonos. Y de hecho, en España tenemos una empresa familiar con muchísima tradición que además tiene perfectamente planificada la sucesión generación tras generación y precisamente pues muchas veces comen juntos y, si no me equivoco, llevan como 300 o 400 años de generación tras generación. Quizá la foto no se ve muy bien, pero ese de ahí de la barba es el rey y estas dos son las hijas. Y por lo que parece, la planificación de esta empresa familiar está muy bien asegurada. Aunque ayer escuché que que presentaban al embajador de la República de España y digo, ostras, me voy una semana y la cosa cambia. Pero bueno, parece que no. Hoy lo he buscado en Google y seguimos siendo una monarquía. ¿De qué manera vamos introduciendo a los sucesores en la empresa familiar? Les he puesto esta fotografía, es un recorte de prensa de una empresa catalana que se llama La Farga, que es una empresa que, digamos, es el máximo grado de sofisticación de empresa familiar. ¿Pero por qué? Pues porque tienen una base muy amplia de personas. O sea, el padre ya tenía 9 hijos, cada uno de los hijos ha dejado el listón igual de alto que el padre y la madre, y por tanto ahí pues son un centenar de personas. Claro, esto es una situación totalmente distinta a la que les planteaba antes de los 4 que se van sentando en todos los órganos, ¿no? Una situación como esta sí que permite jugar con muchos elementos y es una empresa modélica en cuestiones como, por ejemplo, cómo dar acceso a los miembros de las generaciones siguientes y cómo irlos involucrando en las empresas. La persona del en medio es Xavier Fisas y ha escrito incluso libros sobre su experiencia. Creo que tiene uno que se llama Cómo gestionar una empresa familiar y no morir en el intento. Y ahí explican, por ejemplo, de qué manera hacen el fomento de la cultura empresarial. Pues eso,
Se llevan periódicamente a los niños a la empresa, hacen encuentros familiares y una cosa muy interesante es que en la medida en que los hijos van avanzando en edad, se les van asignando pequeñas responsabilidades. Por ejemplo, un hijo que tenga 16, 17 años, cuando viene un inversor chino a conocer la planta, pues ese hijo por la noche es el encargado de llevarse también a los más jóvenes de los visitantes para conocer un poco la ciudad. Claro, en el fondo no deja de ser una forma lúdica de hacer las cosas, pero desde el punto de vista de esa persona es una forma de empezar a asumir responsabilidades, de empezar a ser el embajador de la empresa familiar y por lo tanto son experiencias que resultan interesantes porque van fomentando todas esas dinámicas y toda esa cultura empresarial que poco a poco, y aunque en algunos casos pueda parecer que son cuestiones casi triviales, acaban generando un pozo que es importante. Lo que digo ahí, la asunción de responsabilidades a medida. Uno de los órganos propios de la empresa familiar es el Consejo de Familia. El paralelismo societario sería el Consejo de Administración, porque sería un órgano ejecutivo. En el caso del Consejo de Familia, una de las finalidades es ayudar a que papá diga adiós, pero que cuando dice adiós no sea para irse directamente a su casa, sino que de alguna forma se pueda sentir vinculado todavía a la empresa en la medida en que, por ejemplo, es el presidente o cuanto menos miembro del Consejo de Familia y por lo tanto tiene una vinculación directa todavía con la empresa. Y a la vez, para lo que sirve también, en caso de que sea retribuido, porque esa es una cuestión obviamente sometida al libre albedrío de la familia empresaria, puede servirle para que el momento de cesar en sus funciones ejecutivas de la empresa no implique necesariamente dejar de percibir retribución de la misma. Claro, aquí hay que diferenciar muy bien los aspectos societarios de los aspectos familiares, porque a menudo, y sobre todo cuando el fundador o el miembro de la generación saliente sigue perteneciendo al Consejo de Familia, su tendencia innata va a ser la de pensar que sigue siendo lo que ya no es y a pensar que estar en el Consejo de Familia viene a ser estar en el Consejo de Administración, cuando ya no es así, cuando esa batuta ya la ha cedido. Entonces, es muy importante determinar muy bien cuáles son las funciones que va a desempeñar ese órgano que es el Consejo de Familia para que no se solape con el Consejo de Administración. ¿Cuáles pueden ser sus competencias? Pues bueno, tomar decisiones en aspectos extrasocietarios, tomar decisiones en relación con miembros de la familia, y aquí es importante, según lo hayamos determinado también en el protocolo familiar, qué tiene que decir el Consejo de Familia respecto a acceso a puestos de trabajo, a puestos de dirección o a resolver conflictos entre familiares. Claro, es fácil darse cuenta de que el riesgo de solapamiento existe, porque si hay un departamento de recursos humanos, pues se supone que es ese departamento el que tiene que decidir quién entra a trabajar en la empresa o no. Entonces, ¿qué pinta aquí el Consejo de Familia diciendo si este familiar tiene que acceder o no? Bueno, aquí, para evitar el riesgo de solapamiento, lo que hay que tener siempre muy claro es qué función se le da al Consejo de Familia. ¿Se trata de un órgano consultivo? ¿Se trata de un órgano ejecutivo? ¿Sus decisiones son vinculantes? ¿Son meras recomendaciones? Claro, al final la empresa tiene que funcionar como tal, con criterios objetivos, criterios de mercado, lo comentábamos ayer, y por lo tanto resultaría impensable que el Consejo de Familia dijera vamos a contratar a esta persona, diga lo que diga el Departamento de Recursos Humanos, porque obviamente nada desincentivaría más al Departamento de Recursos Humanos para hacer su trabajo que encontrarse con esa situación. Entonces, las decisiones del Consejo de Familia al respecto son siempre de carácter consultivo. Y sobre todo yo creo que cuando es más útil el Consejo de Familia en estos aspectos no es cuando se contrata a un familiar, sino cuando a un familiar se le dice que no. Porque se le dice que no y hay que justificarle muy bien el por qué no. Sobre todo porque seguramente habrá un primo, habrá un hermano, habrá un pariente al que se le habrá dicho que sí.
Y evidentemente la sensación de agravio comparativo entre ellos va a ser importante. Y por eso hay que ser muy claros a la hora de explicar el por qué, de una manera razonada, se ha tomado una determinada decisión, aunque finalmente esa decisión la haya acabado tomando el departamento correspondiente. Los miembros del Consejo de Familia pueden determinarse por muchas vías. Entonces, o bien los puede elegir en su integridad la Asamblea Familiar, a la que ahora nos referiremos, o bien puede haber, por ejemplo, miembros natos. Si hay algún, por ejemplo, si hay un miembro de la generación saliente o si hay, a veces se aplican criterios de edad, pues oye, de todos los miembros de la Asamblea Familiar, el que tenga mayor edad será miembro nato. Si de todos los miembros de la Asamblea Familiar hay uno que es administrador, también será miembro nato. Y los otros 3, por ejemplo, si estamos hablando de una estructura de 5 miembros, pues a esos los elegirá la Asamblea Familiar. Entonces, hay distintas fórmulas para articular cómo se compone el Consejo Familiar, que además, a diferencia del Consejo de Administración, es un órgano que creamos desde cero y que por lo tanto sí que nos lo podemos diseñar a la medida de nuestros gustos y nuestras necesidades, no como el Consejo, en el que el corsé de la normativa societaria pues siempre nos acabará obligando a no movernos de unos determinados parámetros. En cuanto a los criterios de acceso, pues bueno, lo importante es que estén definidos en el protocolo, que puede haber automatismos en su designación y hay que tener muy claros cuáles son los elementos que deben concurrir. Un elemento que es muy habitual es un criterio de edad, que haya siempre una edad mínima, elevada además, porque se entiende que es un órgano en el que lo que importa no es lo que se sabe de la empresa, sino lo que se sabe de la vida. Y bueno, pues hay que admitir que una persona de 50 conocerá mejor la vida que una de 40 o una de 30 y así sucesivamente. Y otro elemento es la experiencia en la propia empresa, es decir, si hay una asamblea familiar en la que son miembros, incluso familiares que no han tenido todavía contacto con la empresa, pues es evidente que puede hacer un aporte mucho mayor una persona que lleve 20 años trabajando en la empresa. En cuanto a las relaciones con el órgano de administración, que es habitual que se generen tensiones y que se hieran susceptibilidades, pues lo que les comentaba antes, es importante que haya ahí un papel consultivo. Pero es muy importante también que se exija al Consejo de Administración que rinda cuentas, que aporte mucha información, porque después el Consejo de Familia es el encargado de vehicular esa información hacia la familia. Tengo ahora mismo un proceso abierto de protocolo familiar en el que nos hemos dado cuenta que es imposible, y va a ser imposible en un plazo no menor de 4 o 5 años, llegar a establecer un documento al que podamos llamar protocolo familiar y llegar a firmarlo. Y la tensión principal que existe en esta familia empresaria es que hay una rama, bueno, vienen 2 hermanos, uno de los cuales ha estado siempre al frente de la gestión y el otro ha estado alejado. Eso se ha ido perfilando también en los hijos. El que está al frente de la gestión tiene ahora a uno de sus hijos como director comercial y a la otra como directora de recursos humanos. Y los 2 hijos de la otra rama no han tenido nunca ninguna relación con la empresa, más allá de pequeños trabajos esporádicos durante los veranos. Claro, una de la rama que está más alejada se queja siempre de que no se la tiene en cuenta. Y la rama que está al frente se queja de que la otra nunca aporta nada. Un poco lo que comentaba esta mañana Santiago. ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Por qué no me lo has preguntado? ¿No? Entonces, lo que hemos hecho ha sido articular un mecanismo de información, porque lo que resultaba muy curioso es que la queja principal de la rama que se sentía más ajena es que nunca se la informaba de nada. Y el hermano decía, no, si yo no quiero bloquear las decisiones de mi hermano, lo único que quiero es que me las comunique antes y que me pregunte qué me parece para que yo siempre pueda decirle que me parece bien lo que va a hacer. No le voy a decir que no, pero quiero que me lo pregunte.
Y el otro hermano decía, hombre, vamos a ver, ¿para qué voy a estar perdiendo el tiempo con este que nunca me pregunta nada, que nunca quiere saber nada, cuando yo tomo las decisiones ejecutivas y además después nos va bien? Pues oye, ¿para qué vamos a estar con esto? Bueno, pues esa etapa que vamos a mantener, Dios mediante, durante 4 o 5 años, va a servir para que esa información que hasta ahora ha estado bloqueada fluya. Ese sería uno de los papeles fundamentales del Consejo de Familia, aunque no vamos a tener un Consejo de Familia, simplemente vamos a tener habilitado un canal de información. ¿Y eso para qué servirá? Pues para que después también se puedan cumplir determinadas expectativas. Uno de los hijos totalmente alejados de la empresa hace un razonamiento en el que desde el punto de vista de la propiedad no le falta razón. Dice, oye, pero la empresa es mía. Un poco de razón sí le falta, porque en realidad la empresa a día de hoy es de su padre, pero él ya da por sentado que algún día será suya y efectivamente es así. Entonces, claro, él se siente con derecho a no entrar en la empresa para ayudar a trabajar en lo que sea. Él se siente con derecho a entrar en la empresa suya para ser directivo. Pero a la vez basta con hacerle 3 preguntas sobre la empresa para que él mismo perciba que, hombre, pues poco podrá aportar a día de hoy, ¿no? Entonces, también ese canal de información nos puede servir para que dentro de 5 años, cuando diga, oye, yo quiero ser directivo, bueno, pues quizá ahí, después de 5 años leyéndote el balance de la empresa, después de 5 años sabiendo quiénes son tus principales clientes y tus principales proveedores, no sé si vas a estar preparado para ser directivo, pero sin duda vas a estar más informado que hoy para poder tratar de aportar algo. Entonces, por eso también es muy importante que el Consejo sirva para distribuir toda esa información que recaba del Consejo de Administración entre los miembros de la familia. El otro órgano de la empresa familiar es la Asamblea Familiar, que vendría a ser el equivalente societario de la Asamblea de Socios. Claro, aquí de lo que se trata es de que sean miembros de la Asamblea todos los miembros de la familia. Y cuando digo todos, estoy pensando, por ejemplo, si hay familiares que son ya propietarios, que son accionistas, deben estar aquí. Si hay familiares que son administradores, deben estar aquí. Si hay familiares que son trabajadores, deben estar aquí. Y si hay familiares que no son nada de todo eso, pero consideramos que están en una edad de madurez suficiente como para comprender y aportar, pues también deben estar ahí. Es decir, los que no son socios, no son administradores y no son trabajadores, pero que sabemos que seguro van a ser socios, posiblemente trabajadores y posiblemente también administradores. Por ejemplo, pues todos los miembros de la familia que tengan ya 17 años, ¿no? Eso sería un poco el perfil en el que estarían todos los miembros de la familia. Eso convierte a la asamblea familiar en una manera de introducir a los futuros socios y accionistas en la realidad de la empresa y además, en la medida en que metemos a esos que no tienen todavía una vinculación directa, estamos excluyendo de forma indirecta también el riesgo de que haya una plena coincidencia entre la asamblea de socios y la asamblea familiar si únicamente diéramos acceso a los que tienen ya capital en la empresa. Entonces, puede servir como canal de información que fomente la implicación un poco con la idea del caso que antes les comentaba. Y la existencia de una asamblea familiar es lo que yo creo que denota que la empresa familiar ha alcanzado ya el grado de madurez total en cuanto a la generación de estructuras. La verdad es que hay empresas familiares que empiezan con el circuito inverso. Primero crean una asamblea familiar y después la asamblea familiar, pensemos que poco más o menos se va a reunir un par de veces al año y después sienten la necesidad de crear un comité más ejecutivo, que es el Consejo de Familia. A mí personalmente me gusta más hacerlo al revés, empezar por un órgano pequeñito, que sea el Consejo de Familia, y ya cuando después vemos que hay una masa suficiente de personas implicadas e implicables, entonces pasar a la asamblea familiar. Pero bueno, como decía Pilar, nadie tiene la fórmula porque la fórmula me temo que no existe. Entonces,
Cada cual tiene que organizarlos según considere en cada caso que pueda ser más adecuado para el perfil y sobre todo para la estructura de la familia, cosa que tendrá mucho que ver con el número de miembros implicados. Y eso porque cuando alcanzamos este grado de madurez es porque el capital ya se ha atomizado mucho y hay muchas personas a las que dar cabida en toda esta estructura. Después se pueden crear otros órganos específicos que serían los comités consultivos, que tienen unas competencias muy limitadas porque tienen que tratar sobre cuestiones muy concretas. Básicamente los más habituales son los que aquí les señalo, ¿no? Por ejemplo, un comité de acceso a los puestos de trabajo en la empresa. Claro, antes hemos dicho que esto corresponde al Consejo de Familia. Bueno, eso también va a depender de cuál sea la base más o menos amplia de sujetos implicados. En ese caso que les refería antes, que hay 100 personas, pues bueno, ahí sí que tienen espacio como para crear un comité específico de esto. Si no hay tanta masa crítica, pues bueno, todas estas funciones en definitiva las puede asumir el Consejo de Familia. Y es que en el fondo estos comités no son más que los propios comités societarios en los que el Consejo de Administración también puede delegar determinadas funciones, ¿no? O sea, un poco si se fijan, en definitiva, los órganos familiares lo que hacen es reproducir con sus singularidades lo que serían los órganos societarios. También es interesante que haya un comité de seguimiento de los sucesores, porque es importante detectar lo antes posible qué personas van a tener los perfiles más adecuados para tomar las riendas de la empresa y hacerles un poco un seguimiento específico, una orientación y asegurarnos de que esos diamantes en bruto pues acaban siendo al final los diamantes en neto que la empresa necesita. También puede haber un comité específico de festejos, por así llamarlo, que sería el de fomento de la cultura empresarial, ¿eh? Este es el que se encarga de preparar ese partido pachanga entre los familiares o de llevar a los niños a que conozcan las instalaciones de la fábrica. Y después puede haber también un comité de relaciones económicas entre empresa y familia. Hablábamos ayer, y también se ha comentado esta mañana, la importancia de que no haya confusión de patrimonios, nos lo ha explicado muy bien Roger. La verdad es que esta es una de las cuestiones críticas, porque al final, bueno, si no sabemos que el bolsillo izquierdo es el de la familia y el derecho es el de la empresa, podemos poner en riesgo la tesorería y podemos hallarnos en situaciones no deseadas. Entonces, es muy importante que haya un comité que se haga cargo de esas cuestiones, que por ejemplo sea el encargado de decir cuándo se concede o no un préstamo a un familiar en atención a determinadas razones, como puedan ser la necesidad, como puedan ser la finalidad, como puedan ser la propia situación económica de la empresa, el comité que decida si ese préstamo debe ser o no remunerado con el pago de intereses, por cuánto tiempo, si la empresa puede o no prestar fianzas, constituir garantías a favor de sus socios y, cuidado, también a la inversa, porque muchas veces la gente piensa en una empresa familiar como una vaca a la que muñir y sacar dinero, pero es que muchas veces es al revés, es el dinero de la propia familia el que acaba nutriendo a la empresa en situaciones de necesidad, y eso también hay que tenerlo regulado, porque después puede acabar generando situaciones de conflicto y desavenencia entre los familiares en la medida en que cada uno piense, oye, yo he aportado más, tú has aportado menos. Entonces, todos estos comités pueden ser interesantes cuando esté justificado, cuando no volvamos a ese subdirector de no sé qué de reducción de la burocracia, pero sí que cuando haya una masa crítica que así lo justifique. Las relaciones entre órganos societarios y órganos familiares nos obligaría a establecer aquí todo un conjunto de flechas que fueran de los unos para los otros constantemente, porque la idea es que todos deben interactuar de la mejor manera posible. Para ello, lo más importante es que tengamos claras estas tres premisas de funcionamiento. Que haya una adecuada comunicación, que circule la información entre todos los órganos,
que no exista una política de reserva de información, que cada cual quiera proteger su pequeña parcela, porque lo importante es tener claro que es la interacción entre estos órganos la que acaba siendo del interés de la familia. Que exista una clara distribución de competencias y, lo más importante, que se respete. Esto acaba siendo muy difícil, hay que admitirlo, cuando hay figuras que tienen una ascendencia muy potente sobre el resto de implicados. Cuando el presidente del Consejo de Familia es el padre que ha estado 40 años al frente de la empresa y ese señor llama al director financiero y le pide algo, claro, el director financiero sabe que ese señor ya no es administrador, ya no es directivo, ya no tiene facultades ejecutivas, pero después de 40 años le va a decir que no. Claro, eso acaba siendo muy complicado y la única forma de tratar de resolver eso es la plena concienciación de esa persona de cuál es el nuevo rol que tiene que asumir en la empresa. ¿Es fácil conseguirlo? Pues no, la verdad. Hay que trabajarlo mucho y hay que trabajarlo de manera constante, porque si no, al final se acaban generando una dinámica más combativa, cuando en realidad lo importante es que tengamos una fórmula de colaboración, que cada cual sepa qué es lo que puede hacer y lo que no, qué es lo que tiene que ceder a los demás, qué puedo ofrecer yo y qué me pueden ofrecer a mí, para que todos rememos en la misma dirección. Por último, me gustaría hablarles de los asesores externos, a los que yo llamo el cuarto círculo, porque es un círculo que está totalmente alejado de los otros tres, no hay intersecciones, no hay solapamientos y lo que hay es una visión externa. Una visión de carácter profesional y sobre todo una visión que tiene que ser desapasionada desde el punto de vista de las bajas pasiones, por así llamarlo. Entonces, el papel de los asesores externos es tratar de influir en los otros tres círculos, pero tratar de hacerlo de una forma que los otros tres círculos puedan percibir como positiva para el desarrollo de la empresa familiar. Lo que deben aportar son, sobre todo, soluciones técnicas, es decir, la empresa se basta y se sobra para generarse problemas. Entonces, lo que no podemos hacer nunca los asesores externos es fomentar o crear nuevos problemas ahí donde no los había. Esto puede parecer contradictorio con lo que dije ayer, cuando de una manera un poco efectista les dije, yo soy el conflicto. Bueno, una cosa es que nosotros hagamos aflorar los problemas, que pongamos de manifiesto que si levantamos la alfombra, ahí hay algunos conflictos que estaban soterrados y nadie había querido ver. Vale, eso es correcto. Tenemos que levantar la alfombra y tenemos que resolverlos. Pero lo que no podemos hacer es generar nuevos conflictos porque tengamos una visión que se aleje incluso además de alguna de las visiones que tenga la familia empresaria y no sepamos canalizar de forma adecuada esa visión, sino que tratemos de imponer la nuestra, que puede ser muy correcta desde el punto de vista profesional, pero que seguramente, por esa situación de cuarto círculo que nos tiene alejados, de la misma forma en que eso es bueno para hacer aportaciones, puede ser malo también, porque por mucho ejercicio empático que hagamos, pues oye, la sangre al final, la que corre por nuestras venas, no es la misma que la que corre por las venas de todos los demás implicados. Entonces tenemos que buscar soluciones técnicas, hacer recomendaciones profesionales y sobre todo aportar nuestras experiencias ajenas, todo aquello que hayamos visto en otras situaciones, en otras empresas, con otras familias, porque le voy a pedir a Juan que primero me invite la próxima vez que organice una conferencia, porque me siento muy a gusto, y segundo, que organice una conferencia sobre fracaso de empresa familiar, porque a menudo se tiende a hablar de casos de éxito. Y una de las conferencias más interesantes a las que yo he asistido era la del CEO de una empresa exitosa, pero que nos explicó los 15 fracasos sonados previos que había tenido. Y nos dijo, oye, no te voy a explicar la historia de mi éxito, porque en el fondo de mi éxito no he aprendido nada,
sino que te voy a explicar la historia de mis 15 fracasos, porque de esos 15 fracasos sí que he aprendido y mucho. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos aportar precisamente son los fracasos que hemos vivido en otras situaciones. Podemos aportar nuestra visión de cuáles han sido las principales dificultades y, por tanto, tratar de que no tropiecen con esta piedra los que con esta misma piedra que ya habían tropezado anteriormente otras familias empresarias. Claro, también hay que admitir que la familia acostumbra a tener cierta reticencia con la visión de los asesores externos. Y el punto clave para ello, quizás paradójicamente o quizás no tanto, es la cadena que les representa el propio éxito. Claro, cuando un señor, muy a menudo desde la nada, ha construido una empresa que funciona y que funciona muy bien, pues es muy difícil explicarle que quizás algunas cosas se tendrían que hacer de otra forma. Y en el fondo él te dice, oye, ¿por qué? Si me ha ido bien. Y lo cierto es que tiene toda la razón del mundo. Pero oye, yo no te digo primero que cambiemos porque sí, y no te digo segundo que lo cambiemos todo. Yo lo que digo es, cojamos tu modelo de éxito, chapeau, perfecto, pero vamos a tratar de darle unos tintes que ayuden a mejorarlo o que sobre todo ayuden a garantizar supervivencia, porque de la misma forma en que tenemos que reconocerte tu mérito, no podemos presumir que quienes te vayan a suceder tengan tu talante, tengan tu visión, tengan tu perfil, tengan tu capacidad. Podemos presumir que ahí, cuando no estés tú, que en el fondo has sido el artífice de tu propio éxito, puede que las cosas no vayan igual de bien. Entonces vamos a crear los canales para tratar de asegurarnos de que tu marcha se note lo menos posible. Y uno de los asesores externos que a mí me parece que tiene un papel fundamental es el mentor. Claro, el mentor es la persona que hace el acompañamiento profesional de los sucesores y que tiene una doble función. Tiene la función de asegurarse, en primer lugar, de que la generación siguiente va a llegar en condiciones al momento del relevo, es decir, lo que os decía, ¿no? Que no se vaya a notar la marcha de la generación anterior, y a la vez también tiene la tarea quizás más difícil y además mucho menos agradecida de acompañar a la generación anterior hasta la puerta de salida, o por lo menos hasta una sala que esté al lado, ¿no? Claro, esta es una función que, por tanto, tiene que realizar con muchísima mano izquierda y que tiene que realizar con esa doble visión. En primer lugar, orientar a los sucesores y, en segundo lugar, explicarle al fundador o al miembro de la generación que se sale cuál tiene que ser su rol a partir de ahora. Rol que no tiene por qué estar totalmente desvinculado de la empresa. En el fondo sería absurdo perder ese bagaje, ese conocimiento, esa experiencia. Lo que pasa es que tenemos que saber ubicarle y, sobre todo, tenemos que saber hacerle comprender dónde tiene que ubicarse a partir de este momento. Claro, las dificultades del mentor a mí me recuerdan mucho esta película, Ana y el Rey, creo, o El Rey y yo, según la traducción. Con su mejor intención, esta señora trataba de educar a los hijos del rey. Pero el rey tenía su propia visión. Y recuerdo además en la película que el rey de Siam, creo que era, decía habitación, no habitación. Y claro, la institutriz le decía, oiga, se llama habitación, no habitación. Y él decía, no, yo soy el rey y esto se llama habitación. Bueno, el argumento imperativo de autoridad no se lo podía discutir nadie, porque además me temo que la discusión terminaba con un cuello cortado. Pero lo que sí que es importante es hacerle ver al rey que, bueno, mientras tú has estado, y esto se ha llamado habitación, bueno, pues las cosas más o menos han funcionado. Pero piensa que van a llegar unas personas nuevas que te van a suceder, que seguramente van a utilizar el término habitación, y que por lo tanto el papel del mentor es preparar a esas personas para el momento en que tengan que sucederte. Por lo tanto, hay que hacer ese esfuerzo no siempre fácil y sobre todo nunca casi agradecido de tratar de ser la bisagra entre la generación que se va y la generación que se integra. Y con esto no me queda nada más que darles las gracias y quedar a su disposición por si hay cualquier pregunta.
Preguntas, el abogado José. Bueno, buenas tardes. Más que nada mi pregunta es en cuestión del protocolo, ¿cuánto tiempo es generalmente lo que le iba? Porque estaba hablando usted de que iba a esperar aproximadamente 5 años en un caso. Entonces, ¿cuánto es el máximo de tiempo que usted generalmente ha esperado para esto? Y la segunda pregunta, más que nada también es en cuestión del mentor. ¿Quién recomendaría usted que fuese? O sea, ¿alguien externo a la misma familia o estaría bien si fuese alguien dentro de la familia? En cuanto a la primera pregunta, la verdad es que no tengo una respuesta. O sea, creo que no hay un plazo máximo. Sí te puedo decir que he vivido gestaciones de protocolo que han durado pues hasta 10 años. ¿Por qué? Porque también lo comentaba Pilar, hay un momento en que la familia te viene a hacerte un encargo, que es quiero un protocolo, y al ponerte en marcha te das cuenta de que no están preparados. También he tenido la situación de protocolus interruptus, o sea que lo empezamos y nos damos cuenta que aquí hay un lío tremendo y que no nos podemos entender y hay que dejarlo aparcado y que las cosas se maduren y lo retomamos al cabo del tiempo. Entonces, claro, cuando lo abordamos con los clientes al principio, siempre tratamos de planificar más que por tiempos, por fases, o sea, cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir para tratar de elaborar el protocolo. Como el cliente siempre hace la pregunta mágica de ¿y esto para cuánto lo tendremos? Pues bueno, tratamos de establecer ciertos márgenes, pero los establecemos para incumplirlos, porque al final es un proceso largo, es un proceso complejo y es un proceso que se tiene que hacer bien y las prisas son malas consejeras. Entonces, yo diría que no hay un límite y me atrevería a decir que no te puedo dar ni siquiera una orientación porque no he coincidido nunca en decir, bueno, la mayoría de procesos me han durado tanto. Ha sido totalmente autónomo cada uno de ellos, cada uno con sus singularidades, pero sí te digo que se puede alargar. Y en cuanto a la segunda cuestión, yo creo que es bueno que el mentor, primero, sea un profesional muy experimentado en la materia, o sea, por ejemplo, un perfil como el de Santiago me parece perfecto, porque es una persona que conoce muy bien el mundo de la familia empresaria y que además tiene una vertiente psicológica muy importante. Los abogados, por ejemplo, no somos muy buenos para esas cosas, porque nosotros somos más de cerrar las cosas con acuerdos, con reglas, con axiomas, y esto requiere de una persona que sepa orientar muy bien, que tenga conocimientos sobre el mundo de la empresa y que tenga también conocimientos, yo diría, sobre el mundo de la psicología, más que nada porque al final también es lo que comentaba, ¿no? Que tienen que saber jugar ese papel de bisagra entre dos generaciones que verán las cosas de manera muy distinta y por tanto yo creo que es importante que tenga ese perfil. Y además creo que es importante que sea un profesional externo para que al menos cuando llegue no esté contaminado por ideas previas. Antonio, dos preguntas. Una tenía que ver con el director independiente. Estoy pensando en empresas familiares que descubren el valor o convencen al fundador del valor del director independiente y probablemente se convence, pero que ya en el día a día comienza a ver tal vez ese fundador o el accionista principal de la familia que el director independiente le lleva a la contraria, se opone, le da una idea alternativa y comienza a fastidiarlo un poco porque de alguna manera es otra visión, porque los hijos siempre le decían que sí. Y entonces el director independiente se está jugando el pescuezo y piensa, si sigo así voy a quedarme sin trabajo, voy a quedarme sin el puesto en... La pregunta era, ¿qué le dirías? O si es un tema de convencimiento del fundador o de la compañía de que sí lo necesitan, porque también puede pasar que sea un simple títere y diga, bueno, lo que diga el jefe y yo le pagan, me quedo, pero no está aportando valor. Y la segunda,
trataba de pensar que llega tal vez un hijo de familia después de esta conferencia a la familia y le dicen, mira, he aprendido algunas cosas de empresa familiar, y le habla de la asamblea familiar, del consejo de familia y de un montón de historias, y le dicen, mira, demasiado complicado, estamos bien como vamos, ¿para qué estás creando nuevas superestructuras? ¿No te parece que esto complica mucho o sí es valioso entender que tiene un sentido y que aporta a la empresa? Mira, empezando por esta última, es habitual que efectivamente la idea de un protocolo familiar nazca de los hijos más que de los padres. Porque los hijos, pues con todos los respetos hacia los padres, grandes emprendedores, habrán acostumbrado a tener un nivel de formación superior. Si además han nacido en una familia que tenga una empresa que funciona, pues seguramente muchos de ellos ya habrán visto ahí su futuro y se habrán preocupado pues de estudiar ciencias empresariales, de un poco ya ellos mismos habrán visto que tienen el negocio en casa, ¿para qué van a buscarlo fuera? Por tanto, ya habrán orientado su futuro hacia ahí y son los que generalmente habrán leído, habrán escuchado algo sobre el protocolo y acudirán un día a casa y, como tú bien dices, se lo dirán a su padre. Entonces, muchas veces los hijos nos hacen de comercial porque le venden al padre la necesidad de todo esto, pero después la labor comercial la tenemos que rematar nosotros el día que nos viene el padre y dice, oye, yo nunca he rendido cuentas a nadie, se las voy a tener que rendir ahora a mis hijos, que generalmente nunca dice a mis hijos, sino que dice a los niños, que a lo mejor los niños tienen 30 o 40 años, pero siguen siendo los niños. Entonces, sí que es verdad que muchas veces hay una reticencia por parte de los padres a esto del protocolo. Y es lógico, porque en el fondo es como sentirse atados, ¿no? Decir, oye, yo hasta ahora aquí era el que mandaba todo esto y ahora de repente me están poniendo aquí toda una serie de normas que además esto, mis hijos, ¿por qué me lo están haciendo? Mis hijos me están haciendo la cama, me están invitando ya a decir, oye, papá, vete ya y nos encargamos nosotros de todo esto. Claro, esa gestión es complicada, pero bueno, ahí al final se trata de hacer mucha pedagogía y de explicar realmente a los padres dónde está el beneficio de todo esto. Y un poco pasa lo mismo con el consejero independiente. Claro, aquí necesitamos primero que el consejero independiente sea una persona potente, tenga un perfil serio, sea un profesional, es decir, que no sea un títere, como tú decías. A pesar de esto, hombre, nadie acostumbra a morder la mano que le da de comer, ¿no? Entonces, inevitablemente, él sabe que está percibiendo una retribución de una determinada empresa, sabe quién es al final el máximo dirigente de esa empresa y sabe, por lo tanto, que si sistemáticamente se opone a sus decisiones o le da cuanto menos una visión alternativa, se está poniendo en riesgo. Claro, la forma de evitar esto es recurrir siempre a profesionales de muchísimo prestigio. Profesionales que gocen incluso frente a ese padre que no lo recibirá con los brazos abiertos, que gocen de autoridad moral y que por lo tanto se perciba que todo lo que este señor dice me gustará más o me gustará menos, pero tiene su sentido. Además es un profesional al que conozco por referencias, por obras, por lo que sea, por tanto sé que no es un cualquiera y además esto incluso generará la propia convicción en el propio profesional, ¿no? De decir, oye, yo me siento con autoridad suficiente para decirle a este señor lo que pasa, ¿no? ¿Que eso acaba comportando mi cese? Pues oye, al final, si de verdad soy un profesional serio, pues yo ya sé que tengo que lidiar con esto. Y bueno, como no querré morder la mano que me da de comer, lo haré con mano izquierda. Pero es que al final llega un momento en que, si efectivamente te conviertes en un títere, dejas de ser un asesor independiente, ¿no? Y por lo tanto, tu figura queda totalmente vacía de sentido. Pues muchas gracias.
Vamos a tomarnos un receso de 15 minutos, luego venimos a escuchar el siguiente panel conversatorio, así que tenemos 15 minutos para poder tomar un café, un descanso y retornamos para escuchar el siguiente panel.